Muy buenas noches, mis hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús. Vamos a estar en este momento hablando acerca de nuestro último punto de este estudio, que tiene que ver con tipos de creyentes, ¿no? Dependiendo por qué medios son guiados. Por ejemplo, los que son guiados por el Espíritu, ellos son creyentes espirituales. Los que son guiados por el alma, ellos son creyentes almáticos, ¿no es cierto? Que se guían por las emociones solamente. Y los que son guiados solamente por su cuerpo, por su carne, son creyentes carnales, ¿no es cierto? Entonces vamos a explicar el día de hoy lo bueno y lo malo de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y hemos hablado, por ejemplo, mis queridos hermanos, me parece que el día de ayer, hemos hablado acerca de los creyentes espirituales. ¿Cuáles son las características de un creyente espiritual, ¿no? Luego de eso, hemos hablado también de los creyentes almáticos, ¿no es cierto? Y hemos hablado, y todo lo que tratamos de enseñar, todo lo que tratamos de compartir con ustedes son, con versículos bíblicos, la cual usted puede luego ver en su Biblia, ¿no? Ver en cualquier Biblia que usted tenga, lo puede ver y va a poder notar que lo que le hemos enseñado, que lo que le hemos compartido, eso es en la palabra, ¿no? Muy bien, y el tema de hoy, creyentes carnales, ¿no? Suena feíto, ¿no? Suena feíto. Vamos a ver los dos lados de este tema. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a entrar al total de la pantalla y vamos a empezar con este tema, creyentes carnales. Yo les hablé a ustedes, hermanos, que yo entregué mi vida a Cristo en el año 93. En el año 93 yo conocí al Señor cuando tenía 16 años. Ahora, ese día yo cuando conocí al Señor, Él entró a mi corazón, me rendí ante Él, Él cambió mi vida. Ese día nació mi espíritu, ¿no? Antes de los 16 años yo solamente vivía, ¿no? Físicamente mi cuerpo, ¿no es cierto? Comía, tomaba líquido, dormía físicamente y también vivía almáticamente, lo que yo pensaba, lo que yo sentía. Pero cuando yo nací de nuevo, ya no solamente es mi cuerpo físicamente, mi alma, mi mente, mis sentimientos, sino que también nací en mi espíritu, que estaba muerto. Por eso la palabra dice, os es necesario nacer de nuevo. Cuando nací de nuevo, dice la Biblia, así le llama la Biblia cuando alguien se convierte a Dios, nace de nuevo. No nací en mi carne, mi cuerpo siempre ha sido mi cuerpo, ¿no es cierto? Mi alma fue trastocada por la palabra que recibí, pero nací en mi espíritu, ¿no? En mi espíritu. Ahora, el día de hoy, ese es el ejemplo que le pongo para que se entienda la diferencia, ¿no? La diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. El día de hoy vamos a hablar de creyentes carnales, ¿no? Antes de conocer a Cristo, lógicamente yo era dirigido solamente por mi carne, ¿no es cierto? Y según la Biblia vamos a aprender que la carne tiene deseos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué un borracho toma? ¿No es cierto? ¿Y por qué una persona, alcohólica está atado al alcohol? Porque su cuerpo ya tomó vicio y le pide, ¿no? Por más que lo amarren, su cuerpo reacciona porque su cuerpo, el deseo de su cuerpo es tomar alcohol. Lo mismo en el ejemplo de la droga, lo mismo en el ejemplo de un hombre que va a un prostíbulo o que está un adúltero, que está, por ejemplo, de mujer en mujer, ¿no? Por poner un ejemplo, son deseos de la carne. Entonces, hermano, mucha gente a veces puede escuchar la palabra, puede ir a una iglesia, pero si solamente, ¿no es cierto? Si su carne siente de repente, ¿no? Hacer algo y a lo que apetece su carne, eso le da, entonces por más que vaya a una iglesia es un creyente carnal, ¿no es cierto? Entonces, y cuando alguien, por más que vaya a una iglesia, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? La Biblia dice esto,
Dios quiere esto, Dios me pide esto, ¿no? Pero esa persona dice, no, pero yo pienso, pero yo siento, o Diosito debería de entenderme, ¿no es cierto? Entonces es una persona almática. ¿Por qué? Porque el espiritual se rige por la palabra, por lo que Dios quiere, por lo que Dios dice. El almático pone primero lo que él piensa, lo que él siente, y el carnal le da gusto a su carne, ¿no es cierto? Ahora, quiero también aclarar algo, hermanos, muy importante. Cuando hablamos del cuerpo físico, tampoco no es que todo sea malo, sino también fuera pecado comer. O sea, si la carne es mala, también es pecado comer. ¿Para qué comes? Estás alimentando tu carne, ¿no es cierto? ¿Para qué duermes? Estás haciendo descansar a tu carne. Pero no. Cuando hablamos de la carne, según la Biblia, así como una moneda tiene dos lados, dos caras, cuando hablamos de la carne también hay dos caras, el lado bueno y el lado malo. Por ejemplo, cuando una persona viene a Dios, su cuerpo, ¿no es cierto?, ahora se convierte en templo del Espíritu de Dios. Entonces mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es templo de Dios, ¿no es cierto? Ahora los miembros de mi cuerpo, ¿no? Los miembros de mi cuerpo ahora me ayudan para ir, para caminar, para tomar, para servir, pero todo lo que tiene que ver con Dios. Así que el cuerpo en sí no es malo, ¿no? Es malo cuando la persona se olvida de Dios, ¿no es cierto? Y solamente quiere vivir por el placer del cuerpo. Ahí es incorrecto, ¿no es cierto? Entonces, y también hay un lado malo, que es el que hoy vamos también a definir. Así que hoy terminamos con este estudio. Quiero pedirte que prestes toda tu atención, como siempre te digo, a esta hora ya no es tiempo ya de digamos, cocinar, trapear, eso se hace antes, e inclusive si tienes un teléfono fijo en tu casa, sácalo por un momento para que nadie te llame, porque a veces justo se le ocurre al abuelo llamarte y cómo cortarlo. Entonces, para no estar en esos problemas, desconecta tu teléfono para que luego te concentres en la palabra, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a empezar, hermanos. Entonces, comencemos el día de hoy. Creyentes carnales. Vamos a Salmos 63, verso 1. Vamos a empezar. Gloria a Dios. Muy bien. Mire lo que dice aquí. El que va a hablar es el salmista David. Y el salmista David dice de la siguiente manera: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Qué hermoso, ¿no, hermano? Ahora, buscar a Dios de madrugada conlleva un sacrificio. Mira lo que sigue diciendo David. Mi alma tiene sed de ti, ¿no? Alguien puede decir, total, pastor, no que el alma es malo, es que alguno de repente ha entendido eso. No hemos enseñado que el alma es malo. El alma no es malo. Lo malo es que para las cosas de Dios, te dirijas por el alma. Pero luego, pensar no es malo, sentir no es malo, o sea, el alma no es malo, al contrario, también Dios pide que se le ame con todo amarás a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no es cierto? Entonces, lo malo del alma es cuando en las cosas de Dios metemos el alma, no como Pedro. ¿No es cierto? Como Pedro, por ejemplo, que en las cosas de Dios, lo que Dios mandó, lo que el Padre mandó a Jesús, a que vaya a la cruz por nosotros, él dijo, no lo hagas, ten misericordia, ¿no es cierto? Siente compasión por ti. No, mi querido hermano, en las cosas de Dios, la obediencia, la disciplina, el servicio es muy importante, ¿no? Muy bien. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Y mira cómo el alma de David estaba conectada con Dios, ¿no? Mi alma tiene sed de ti. O sea, cada día te pienso, cada día te siento, ¿no? Yo tengo mi alma, mis sentimientos, mis pensamientos tienen sed de ti. Qué lindo, hermano, realmente, ¿eh? Mi carne te anhela, ¿no es cierto? Qué hermoso. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, no el lado malo, sino el lado bueno de la carne. Cuando ya somos cristianos y usamos nuestra carne para servir a Dios, ¿no? Porque si decimos que la carne es mala per se, en sí, entonces
¿Cómo haríamos para ir al templo, a la iglesia, por ejemplo? ¿Cómo haríamos? Necesitamos nuestras piernas físicas para ir. Entonces, la carne, hermano, en sí no es mala, ¿no? Como ya dijimos, si no sería malo comer. ¿Por qué comes? Estás alimentando tu carne, ¿no es cierto? ¿Por qué tomas líquido? Estás dando de beber a tu carne. Entonces, la carne no es mala en sí, la carne es mala, ¿no es cierto? Cuando conociendo la palabra y la carne te pide hacer algo malo, en vez de obedecer la palabra, escuchas el deseo de tu carne y le das placer. Y le das, por ejemplo, digamos lo que la carne quiere. Un ejemplo que hablábamos con mi hijita Reina, antes de empezar, era el ejemplo de un joven, ¿no? Un joven, ya póngale cualquier nombre. Un joven que, por ejemplo, en un tiempo estaba enamorado de Dios, evangelizaba, predicaba, lideraba, servía, pero ese joven cristiano fue apagándose en su espíritu fue bajando espiritualmente, bajando, entonces ya espiritualmente es débil, ¿no? Es chiquitito, es débil. Su alma, su mente, su alma ahora es la que gobierna, ¿no es cierto? Y ahora, como es joven, ¿no es cierto? Su carne le pide, ¿no es cierto?, la necesidad de estar con alguien. Su carne le pide, no, mira, todos tienen novio, todos tienen novia y tú no tienes tu novia, ¿no es cierto? Ya sería, y su carne, porque por cuanto es joven, siente necesidad de estar con alguien. Y como él está bajito espiritualmente, ahora es dirigido por su carne como un creyente carnal. Entonces él, no importa fuera, él dice, no, lo que sea yo agarro, no importa una mundana, no importa una hechicera, no importa de repente lo que sea, yo agarro porque yo siento la necesidad de querer estar con alguien. Ese joven, por más que conoció la palabra, hasta en un tiempo estaba fuerte, espiritual, ahora está en la carne. ¿Por qué? Porque dejó los mandamientos de Dios y solamente quiere darle placer a su carne. Ese es un creyente carnal. Pero en sí, hermano, alguien que está bien con Dios, como David, puede usar su carne, ¿para qué? Para servir a Dios, ¿no es cierto? Para servir a Dios. ¿Para qué? Sus piernas para caminar al templo, sus ojos para leer la palabra, su oído para escuchar la palabra de Dios, sus manos para trabajar en la obra de Dios, ¿no? Entonces la carne, como el alma, no son malas en sí mismas, sino depende para qué lo usas, ¿no? Muy bien, aquí David, por ejemplo, usa su cuerpo, su carne, lo usa para algo bien, ¿no? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, yo quiero estar siempre en tus atrios, quiero estar siempre agradándote, ¿no? Muy bien, volvamos por favor. Muy bien, vamos a prepararnos para ver un segundo versículo. Vamos a ver el segundo versículo que está en Salmos 84:2. Salmos 84:2. Entonces yo podría preguntarte, ¿no es cierto? Tu carne, ¿para qué la usas? Entonces tú dices, bueno, yo mi carne la uso para hacer lo incorrecto. Mi carne yo lo uso para, ¿no es cierto?, hacer esas cosas. Estás en la carne, eres un creyente carnal. No, yo mi carne la uso como todo cristiano para orar, leer, buscar, servir. Eres un creyente espiritual, ¿no es cierto? Entonces, en eso tiene que ver, ¿ya? Miren lo que dice verso 2. Salmos 84, verso 2. Dice la palabra, anhela mi alma, ¿no es cierto? Decía el siervo David, anhela mi alma y aún ardientemente, ¿se recuerda esa palabra del apóstol Pablo el día de ayer? Y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Qué lindo cuando anhelamos nosotros y extrañamos los atrios de Dios. Hermano, no te acostumbres, hermano, a esta nueva normalidad. Hay algunos que ya se han acostumbrado y dicen, no, qué bonito, salgo a trabajar, hago todas mis cosas y ya
no hay necesidad de congregarse físicamente. Ya me conecto y si no me conecto veo después la prédica. Esa no es la voluntad de Dios. No te acostumbres a eso, hermano. Esa no es la voluntad de Dios. Esto que están aquí son retoques en los últimos tiempos que se están haciendo. Y antes que esto ya quede planificado, ya legalizado, la iglesia parte con el Señor. Así que no te acostumbres a esto. Dice, anhela mi alma, y el alma de David dice, ardientemente desea los atrios de Jehová, ¿no? Por eso cuando yo escucho hermanos que dicen, cómo extraño el templo, cómo extraño alabar a Dios ahí, cómo extraño. Ahora, no le ve el lado malo a esto. Eso no quiere decir de que solamente alabemos y que solamente busquemos a Dios en un templo, no, porque en sí el templo somos nosotros. Lo que estamos diciendo es, qué lindo cuando nos reuníamos en congregar, ¿no es cierto? Y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Ahora, atento por aquí. Mi corazón, mi interior y mi carne cantan al Dios vivo. Qué hermoso, hermano. Entonces no solamente alabo con mi espíritu, no solamente alabo con mi alma, sino también alabo con mi carne. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Eso significa que si antes yo bailaba para el mundo, si antes yo me subía encima de las mesas, me sacaba la chompa y ¿no es cierto? Y así en el mundo era alguien que me iba hasta abajo, ¿no es cierto? Y todos me aplaudían y todos hacían cosas. Ahora que estoy en los caminos de Dios, ¿no es cierto? No solamente con mi espíritu le alabo, sino también que a veces cuando el Señor me toca, salto para el Señor. Aleluya, me doy una vueltecita para el Señor. Y si a alguno no le parece y piensa que estoy loco, bueno, estamos locos para Dios, no para ti. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso que a veces hay gente que a veces, amado hermano, tiene comentarios como, por ejemplo, ve a un hermano danzando para el Señor y a veces, digamos, dicen, está danzando en su carne. ¿Cómo sabes tú que ese hermano está danzando en su carne? ¿Cómo sabes tú? ¿Le has abierto el pecho para poder ver dentro de él si es en carne lo que hace? ¿No es cierto? Hay gente que también piensa y gente que también dice, no, la carne es mala. Si la carne es mala, entonces no tomes desayuno, no almuerces, no cenes. Estás alimentando la carne, ¿no es cierto? No, hermano, la carne es buena o mala dependiendo en qué lo uses. Es como el alma. El alma tampoco es mala, porque Dios por algo te ha dado capacidad para pensar. Ese es el alma, la capacidad para pensar, la capacidad para sentir. No es malo sentir. Lo feo es que no sientas nada, que seas como un robot insensible, ¿no es cierto? Pero lo malo es, ¿para qué usas el alma? ¿Para qué lo usas? ¿No? Si usas el alma para amar a tu prójimo, usas el alma para estudiar, para ser una buena persona, está bien. Ahora, pero si usas el alma para llevar un cristianismo donde no obedezcas la palabra y más importe lo que tú piensas, lo que tú crees, eres un creyente almático. Entonces, muy bien. Vamos a ver aquí cómo David dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, mi interior y mi carne cantan al Dios vivo. Y yo quiero animarle, hermano, ¿no? Yo quiero animarle. No sé si a partir de este domingo o el otro que viene, ya estamos aquí preparando todo. Vamos a poner aquí un teclado, nuestra pastora también aquí, ¿no? Y aquí Reinita, y vamos a los domingos a cantar, pero a cantar en vivo, ¿no es cierto? Con batería incorporada, con los teclados y nuestra pastora dirigiendo, ¿no? Así que, y también ya hay unos hermanos también que vamos a añadir algo que es una sorpresa y espero que muchos matrimonios, células, zonas se sumen hasta el día en que se abra el templo, ¿no? Prepárese para lo que se viene. Muy bien, volvamos por favor. Muy bien, vamos a ver, sí, ese es cuando acabemos aquí. Entonces vamos a Mateo 26:41. Mateo 26:41. Vamos para allá.
Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Muy bien. Mira lo que dice, hermano, la palabra de Dios. Qué lindo verte, qué lindo ver que te conectas, qué hermoso ver que compartas la palabra y vamos a hacer que esto crezca, porque si esto fuera algo humano, que ahí se quede, pero si es de Dios, esto va a crecer. Muy bien. Dice la Biblia, velad y orar. Este versículo ya lo hemos hablado tanto en el espíritu y en el alma. Ahora mira, velar y orar para que no entréis en tentación, ¿no es cierto? Entonces, mira lo que dice la palabra. El espíritu siempre está dispuesto. O sea, el espíritu siempre está dispuesto a hacer las cosas de Dios. Entonces, alguien me dice por ahí, un hermano me dice, pastor, ¿y por qué ya no siento ganas de orar? Es que estás mal espiritualmente. Fortalece tu espíritu. Mañana jueves, vamos a hablar de cómo fortalecer el espíritu. No te preocupes. 5 cosas que fortalecen el espíritu. Mañana jueves hablamos eso. Entonces, el espíritu siempre está dispuesto a congregar. Entonces, te conviene estar bien espiritualmente. Porque cuando estás bien espiritualmente, tu espíritu te va a mover a siempre orar, a cantar, poner tus alabanzas, leer la palabra. Es el espíritu, no la carne, ¿no? Dice, pero en cuestiones de buscar a Dios, dice, la carne es débil. Esta carne, hermano, es débil, es débil. Por eso, mi querido hermano, escúchame bien. Cuando hablamos en cuestiones de orar, leer, tú no puedes esperar, sentir para recién, hermano, hacerlo. Porque a veces esta carne no tiene ganas de orar. Esta carne en sí no le gusta orar. Por eso cuando un hermano dice, yo tengo, mi pastor, de verdad es que yo solamente oro cuando tengo problemas. O de verdad que solamente cuando tengo miedo, ahí me pongo a orar, abro mi Biblia para ponerme a leer antes de dormir. Pero cuando tengo miedo solamente, pastor. Bueno, entonces, hermano, quiero decirte que estás en la carne, mi querido hermano. Perdóname que te diga eso. Porque si estuvieras en el espíritu, eso sería diario. Sintieras esa disposición de leer la palabra, de orar. Pero cuando estamos en la carne es débil para buscar a Dios. Por eso, hermano, escúchame bien, muchos hermanos cuando bajan espiritualmente, al final terminan yéndose al mundo. ¿Por qué se van al mundo? Porque es imposible servir a Dios en la carne. No se puede servir a Dios en la carne. Si yo ahorita estuviera en la carne, yo no estaría aquí, hermano. No se puede servir a Dios en la carne porque esta carne quiere hacer otras cosas. Esta carne quiere estar todo el día mirando TikTok. Esta carne quiere estar todo el día en el internet. Esta carne quiere estar mirando de serie tras serie del Netflix. Esta carne quiere salir a pasear. Esta carne eso quiere la carne. Pero la carne no quiere orar, no quiere leer. Por eso, mi querido hermano, escúchame bien. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. El cuerpo no es malo, pero cuando nosotros, hermano, bajamos espiritualmente, entonces, hermanos, solo nos quedará el cuerpo y el alma, y la carne, el cuerpo, para las cosas de Dios, es débil. Es débil. Otra versión dice, es flaca. Así es otra versión, es flaca. O sea, es como alguien flaquito, ¿no? Que cualquiera viene y con un soplo nomás lo bota. ¿No es cierto? Otra versión dice, pero la carne es enferma. Así como un enfermo que no tiene fuerzas para trabajar, para estudiar y no puede levantarse, así es la carne para las cosas de Dios. Así que, hermano, vence la carne. Si no estás orando, levántate en el nombre de Jesús. Si has dejado de orar, vuelve a tu tiempo de oración. Si no estás leyendo la palabra, vuelve a abrir la Biblia, vuelve a leer. Comienza a leer la palabra para que se fortalezca tu espíritu. Entonces, creciendo espiritualmente, tu carne va a quedar aquí, tu alma va a quedar aquí y vas a hacer y se te va a hacer luego fácil poder servir a Dios, poder hacer cosas grandes para Dios. Amén. Muy bien. Seguimos, por favor. Gloria a Dios. Estamos aquí, cuando estemos por aquí. Muy bien. Juan capítulo 3, verso 6. Vamos para allá. Juan capítulo 3, verso 6. Muy bien. Juan 3, 6 nomás decía. ¿Sí? A ver, volvamos, por favor. Por si acaso. Sí, luego pasamos a otro. Y a Juan 3:6. ¿Vamos para allá? Miren lo que dice la palabra. Aquí ya salimos de David, salimos de Jesús y entramos al apóstol Juan. El apóstol Juan dice en la palabra, atento por acá, lo que es nacido de la carne,
carne es. O sea, hay un nacimiento. ¿Cuál es el primer nacimiento? El de acá, el nacimiento físico. ¿Te acuerdas cuando naciste? ¿No es cierto? El nacimiento de la carne. Ese es el primer nacimiento. Cuando el doctor te agarró y ¡pac! Te dio una, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero hay un segundo nacimiento. Lo que es nacido del espíritu es. Entonces hay dos nacimientos. El primer nacimiento, el nacimiento físico, ¿no es cierto? Tu carne, ¿no es cierto? Ese es el primer nacimiento, ¿ya? El físico. Y ahí conforme crecemos, según nos educan, según nos crían, según lo que vemos, desarrollamos un alma. Y nuestro espíritu está muerto, ¿no es cierto? Hasta el tiempo en que encontremos a Dios. Hasta que eso pase, somos dirigidos, andamos, usamos un cuerpo, ¿no es cierto? Y andamos por un alma. Cuando encontramos a Dios, mi querido hermano, ahí nacemos del espíritu. ¿No es cierto? Y ese nacimiento del Espíritu nos da la capacidad para poder comunicarnos con Dios. Por el Espíritu es que Dios, ¿no es cierto?, nos guía a través de su Espíritu. Por el Espíritu, por nuestro Espíritu renacido, es que Dios nos habla con su palabra y somos tocados por Dios y nos habla el Señor. Pero es por el Espíritu, ¿no es cierto? Así que, si el día de hoy nos está viendo alguien por primera vez, si el día de hoy alguien por primera vez está conectado, ¿no es cierto?, a esta plataforma y está escuchando la palabra, hoy te has enterado. Hay dos nacimientos. Todo ser humano ha nacido físicamente, primer nacimiento, el nacimiento de la carne. Pero también todo ser humano necesita el segundo nacimiento, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Amén. Necesitas nacer de nuevo. No es cuestión de solamente ir. ¿Cuánta gente a veces, hermano, intenta, ¿no? Se quedan dormidos en una iglesia pero lo intentan en la carne. Necesitas decirle: Señor, yo vengo a ti de todo mi corazón, te entrego mi corazón, entra a mi vida, yo quiero nacer de nuevo, como nací, ¿no es cierto?, terrenalmente, del vientre de mi madre, ¿no es cierto?, nací físicamente, ahora quiero nacer del cielo, ya no de mi madre, no de la tierra, del cielo, ya no de mi madre, de ti, quiero nacer, pero nacer en el Espíritu. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, ese es el nacimiento del Espíritu y no nos quedemos en el único nacimiento que es el nacimiento de la carne. No nos quedemos ahí, ¿ya? Así que yo animo a toda persona que pueda hoy entregar su vida a Cristo, que puedas venir a Dios con todo tu corazón y que esta palabra pueda tocar tu vida y que a partir de hoy puedas encontrar a Dios y también, participes del nuevo nacimiento. Muy bien, salimos por favor. Vamos a Juan 6:63. Juan capítulo 6, verso 63. Muy bien. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. El mismo apóstol Juan sigue hablando y dice: el Espíritu es el que da vida. O sea, la vida viene por el Espíritu de Dios. ¿No es cierto? La vida la encontramos cuando nacemos en el Espíritu. Atento. La carne, a diferencia del Espíritu, la carne para nada aprovecha. O sea, la carne para nada aprovecha en cuestiones del Espíritu. Para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Este versículo está confirmando lo que hace un momento les digo. Para las cosas espirituales, para las cosas de vida eterna, la carne para nada aprovecha. Hermano, es imposible servir a Dios en la carne. Necesitas nacer de nuevo. Es imposible servir a Dios
humanamente. No se puede porque nos cansamos, nos desanimamos, algo nos pasa y luego ya abandonamos los caminos de Dios. Necesitas nacer de nuevo para que, habiendo nacido en tu espíritu, busques a Dios y espiritualmente estés conectado con Él y puedas buscar de Dios cada día y permanecer en los caminos de Dios. Muy bien, salimos por favor. Vamos ahora a Segunda de Pedro 2:10. Segunda de Pedro 2:10. Vamos para allá. Muy bien. Mira lo que dice ahora el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2:10. Atento por favor, mis hermanos. Dice, y mayormente a aquellos, o sea, el apóstol Pablo habla que hay gente, aquellos, dice, que siguiendo la carne, y comienza ahora a dar una lista de cosas, de gente que sigue la carne, ¿no? Que sigue la carne, sus impulsos y los deseos de la carne. ¿Cuáles son las características de alguien que está en la carne? El apóstol Pedro lo menciona. Siguiendo la carne, andan en concupiscencias. Eso tiene que ver con deseos de la carne. Inmundicias, cosas, hermano, que no son correctas. ¿No es cierto? Desprecian el señorío. Mira, una característica de alguien que está en la carne es alguien que no se sujeta a una autoridad y por el contrario se levanta contra la autoridad. Esa es la característica de alguien que está en la carne. Vamos a verlo nuevamente, por favor, aquí. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, ahora sí hay que subir, siguiendo la carne, y comienza a dar características, desprecian el señorío, desprecian la autoridad, no les gusta estar bajo autoridad, ¿no es cierto? Muy bien. Atrevidos, mira, son atrevidos, hacen cosas atrevidas, ¿no? Hoy voy a hablar acerca de un punto acerca de eso, pero en los anuncios lo voy a hablar. Y contumaces, tercos, rebeldes, no temen decir mal de las potestades superiores, no temen decir mal, no temen hablar, no temen ir en contra de una autoridad puesta por Dios, no tienen temor de Dios, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar, vamos a continuar entonces. Eso también es cuestión de la carne. Por eso alguien que está en la carne se levanta contra su padre, se levanta contra su madre. Alguien que está, por ejemplo, en la carne es alguien, hermano, que no tiene ningún respeto a la autoridad puesta por Dios, ¿no? Se va en contra de las autoridades y eso no está bien. Eso es rebeldía. Muy bien. Vamos ahora a Romanos capítulo 7, verso 5. Romanos 7:5. Vamos para allá. Romanos 7:5. Dice, ahora es el apóstol Pablo el que nos habla. ¿Es cierto? Primero vimos ejemplos de el salmista David. Luego de eso vimos el ejemplo, que lo que Jesús hablaba, que la carne es débil para servir a Dios, para buscar a Dios. Luego el apóstol Juan, el apóstol Pedro y ahora el apóstol Pablo. Dice, porque mientras estábamos en la carne, aquí Pablo está hablando como un creyente, como un cristiano, ¿no? Antes, ¿no? Éramos guiados por la carne, ¿no es cierto? Lo que la carne nos pedía, ¿no es cierto? Le dábamos placer a la carne, ¿no? Antes estábamos en la carne. Así que cristianos, por favor, no se vale que ahora sigamos en la carne. Ahora la carne debe ser un instrumento, como también decía el apóstol Pablo. Los miembros que antes me servían a mí como instrumentos de injusticia, ahora estos mismos miembros en mi cuerpo me deben de servir como instrumentos de justicia para buscar a Dios. Amén. Muy bien. Porque mientras estábamos en la carne, tiempo pasado, estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, mira, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, cuando estábamos en la carne, llevando fruto para muerte. Para muerte. ¿Qué significa esto, hermano? A ver, salgamos por favor. Se lo voy a decir despacito y se lo voy a decir con mucha delicadeza. Mire, los que están en la carne no van a entrar en el reino de los cielos. Toda persona
que vive en la carne no va a heredar el reino de Dios. Por eso la Biblia dice, hermano, dice la palabra de Dios que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Los que están en la carne no entrarán en el reino de los cielos. Se necesita nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Se requiere nacer de nuevo en tu espíritu, porque es tu espíritu el que te habilita para poder buscar a Dios, porque no se puede servir a Dios en la carne. Muy bien. Vamos ahora a Romanos capítulo 8, del 5 al 8 y luego al 13, ¿ya? Romanos capítulo 8, del 5 al 8 y luego al 13, ¿ya? Vamos para allá, mis queridos hermanos. Vamos a leer varios versículos, ¿no? Son 3, 4 versículos, pero cada uno de ellos da una enseñanza acerca de la carne. Mira, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mira qué tremendo, hermano. Mira que este versículo hay que poner en amarillo los que son carne, esa palabra son la carne, y piensan en las cosas de la carne. Hay que ponerlo en amarillo, por favor. Qué tremendo. En el versículo 5 vemos la primera característica de un carnal, de una persona, de un creyente carnal. ¿No es cierto? Acá está. Los que son de la carne, ¿cómo se les conoce? Piensan solamente en cosas de la carne, solamente piensan en cosas terrenales, solamente piensan en la plata, solamente piensan en los amigos, solamente piensan en las fiestas, solamente piensan en la borrachera que se van a meter este sábado, viernes, sábado y domingo, solamente piensan en si ya tengo mi novio, mi novia, ya, ¿a qué hostal vamos a ir? Perdóneme que le hable así, mi querido hermano, pero los que son de la carne solamente piensan en cosas de la carne. Ahora, yo no lo juzgo en sí, porque cuando yo estaba en la carne, no conocía a Dios, era igualito. Por eso digo, es necesario que nazcas de nuevo. Yo entregué mi vida a Cristo a los 16 años, nací de nuevo en mi espíritu y ahora puedo obedecer, servir y estar en Dios. Si estuviera en la carne como antes, yo no estaría aquí, mi querido hermano, porque es imposible servir a Dios en la carne. Mucha gente lo intenta, va un tiempo, luego se desanima. Tienes que pedirle, Señor, yo quiero nacer de nuevo, toca mi vida, entra a mi corazón y en ese momento tu espíritu nace. Cuando nos rendimos a Dios, cuando venimos a Él de corazón, tu espíritu nace y ahí Dios comienza a hablarte. Ahí sentimos una realidad de que Dios está con nosotros, que nos habla. Ahí podemos ver lo que antes no veíamos, entender lo que antes no entendíamos. Porque los que son de la carne piensan solamente en las cosas de la carne, ¿no? Ahora, ¿está mal pensar solamente en trabajar, en el dinero? No, no está mal, pero mejor sería de que pienses primeramente en Dios, y luego en tu familia, y luego en trabajar, en el dinero. Hay prioridades en la vida. Es un tema que también voy a predicar, las prioridades de la vida. Muy bien, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, lo que acabo de decir hace un momento. ¿No es cierto? Solamente pensar en la carne, solamente hacer lo que la carne quiere, solamente si la carne quiere tomar, ya, vamos a llevarla a tomar. Si la carne quiere fornicar, adulterar, vamos a darle el adulterio a la carne. Si la carne te dice, no, hoy no, alguien te dice de repente, oye, te invito a la iglesia, pero tu carne dice, no, estoy cansado. No, si mi carne quiere, no quiere, me quedo, no voy. Pero luego me dan una llamada, oye, mira, estamos con los amigos en la esquina, la carne sí quiere eso, ahí me voy con todo con los amigos, ¿no es cierto? Entonces, no, el ocuparse solamente en la carne, dice la Biblia, trae muerte. Y eso no es correcto. Por eso decía yo hace un momento, ¿no es cierto? Que todo creyente, toda persona que está en la carne, lamentablemente, no entrará en el reino de los cielos. ¿No es cierto? Parece que algo se ha movido ahí en la pantallita. Muy bien, vamos a poner el texto y lo puede ver. Verso 7. Ya, mientras que lo explico. Verso 7 dice la palabra de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, lo que la carne quiere siempre será enemigo de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere, ¿no?
porque no se sujetan. La carne no se sujeta, mi querido hermano, a las cosas de Dios. ¿Todo bien? ¿Sí? No se sujeta a las cosas de Dios, ¿no? Dice, tampoco puede. A mí me impacta la última palabra. La última palabra a mí me impacta tremendamente. Miren, vamos a explicarlo nuevamente y nos quedamos en la última palabrita, ¿ya? Mira, dice, por cuanto los designios de la carne, o sea, por cuanto lo que la carne quiere, siempre es o será enemistad contra Dios. Una de dos, o agradas a tu carne o agradas a Dios. ¿Cómo es? Porque mientras que la Biblia dice no dejar de congregar, la carne dice, ay, hoy día me quedo, ay, hoy día se ha descompuesto mi cuerpo, ay, qué casualidad, tu cuerpo se descompone justo cuando vienes de trabajar, solo para congregar, pero para trabajar se compone rápidamente al siguiente día, ay, no sé, tengo un frío, ay, mira qué tremendo, todo el día en la calle trabajando, estudiando, y justo ahora 5 para las 8 se te metió el frío, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, todos sentimos eso. No será de que, pero todos congregamos, todos servimos. Pero no será de que en tu caso, si has bajado espiritualmente, la carne ya es prioridad en tu vida. Entonces dice la Biblia que lo que la carne quiere siempre será enemistad contra Dios, porque no se sujeta. Esta carne no quiere sujetarse a las cosas de Dios, hermano. No quiere sujetarse a las cosas de Dios. Ay, estoy desanimado. Ay, mira qué tremendo. Estás desanimado. ¿Pero para qué estás desanimado? Solamente para congregar. Porque estudiar, trabajar, llamar a un amigo, entrar al Facebook, entrar al TikTok, normal. Ahí hasta te desestresas ahí. Pero para las cosas de Dios nomás. ¿No será que es eso más que desánimo? Porque algunos para todo quieren, no, estoy desanimado. No, no es desánimo. Mejor sería estoy en la carne, ¿no? Porque una persona desanimada, deprimida, lo está para todo. Estoy desanimado. ¿Qué significa eso? No estoy desanimado, no estoy yendo al trabajo, no estoy estudiando, estoy en mi cuarto metido, estoy desanimado, estoy desilusionado, ¿no? Ah, qué tremendo. Está bajoneado, está deprimido, o sea, está desanimado. Pero muchos a veces, hermano, dicen, estoy desanimado, dicen. No, pero igual trabajan, igual estudian, igualitos se meten al internet, comentan. Entonces, o sea, está desanimado solo para las cosas de Dios. Y eso no se llama, eso no está bien decir estoy desanimado. Hay que ser más sincero. Estoy en la carne. O sea, me es difícil ahorita. Y si dices eso, va a ser fácil poder ayudarte. Va a ser fácil poder orar por ti, poder levantarte y poder ayudarte. Porque si dices estoy desanimado, los que te quieren ayudar van a tratar de animarte. Pero el problema no es desánimo, es que estás en la carne. Muy bien. Entonces, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta, la carne no se sujeta, dice, ni tampoco puede. ¿Lo vio? O sea, es imposible servir a Dios en la carne. Por eso, cuánto peligro hay de descuidarse espiritualmente. Cuántas hermanitas o hermanitos se descuidan. Ay, este domingo no voy. Ay, ya, esta semana no me conecto. Se descuidan y luego cuando ya quieren, ya no pueden. ¿Por qué? Porque están en la carne. Se descuidaron espiritualmente. Por eso lo que yo le hablo a usted son cuestiones de salvación. Por eso la Biblia dice que la salvación es personal. Personal. La salvación no depende de que si le agrada a tu esposo, que si tu mamá está contenta. La salvación es personal. Así dice la Biblia. Bueno, vamos por favor al verso 8 también. ¿Sí? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vea, hermano. O sea, alguien que está en la carne, según la Biblia, no agrada a Dios. Ahora, ¿usted cree que alguien que no le agrada a Dios va a ir al cielo? No, pues hermano, que con cuánto dolor quiero decir esto, perdóneme. Perdóneme por lo que voy a decir, hermano. De verdad que sé que voy a tocar muchas fibras del corazón. Pero ahí les va. Lamentablemente, hoy, afuera en el mundo, está de moda que todo el que se muere se va al cielo. Uy, mataron al que de repente alguien que cuadraba en el barrio, ¿no? Lo mataron a ese que robaba, que estafaba, violaba, y en su cajón todo el mundo dice ya está con el Señor. Ese es el pensamiento de todo el mundo. O sea, en la vida viven como se les da
como se les da la gana, pero solamente en la muerte se acuerdan de Dios, ya está con Dios. No, hermano, no es así. Es que no es así, no porque alguien diga, ¿cuál es tu religión? Porque aquí no es asunto de religión, las religiones no interesan, hermano. Acá es asunto de lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Acá no es que si es pastor, eso no importa, hermano. Y según la Biblia dice que los que viven según la carne, solamente para ellos, su egoísmo, su propia vida, lo que yo quiero, ¿no es cierto? Y solamente cuando me va mal, busco a Dios y luego que me ayuda, me vuelvo nuevamente a la carne, no agrada a Dios. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. Una persona que no agrada a Dios, ¿va a entrar en el reino de Dios? No se puede, hermano. Por eso, ese pensamiento es un consuelo para la gente, pero el día que estén delante de Dios, la realidad será otra. Por eso qué importante es que cada persona venga delante de Dios, el que entiendas que Dios te está llamando, el que comprendas que Dios te está permitiendo oír esta palabra, te está confrontando para que todo lo que tú pensabas, creías, entiendas de que no era así, que la palabra de Dios, que tú mismo en tu casa puedes volver a abrirlo. La palabra de Dios te habla de un Dios que te está llamando, de un Dios que te dice, quiero salvarte a ti y por medio de ti a tu familia, porque la palabra, la promesa es, cree tú y por medio de ti toda tu casa será salvo. Quiero que mi palabra entre a tu vida, a tu hogar. Quiero revelarme a ti, quiero que tú me conozcas, que sepas que soy un Dios vivo, que sepas que el camino de Dios no es un camino aburrido, sino un camino hermoso, que ya no vivirás solo, que Dios estará contigo. Gloria a Dios. No, ahora ya, verso 8, así era, muy bien. Ahora el 13, ya, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Ve, hermano? ¿Ve? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy bien. Entonces vamos ahora a Romanos capítulo 13, verso 14. Y ahí luego glorificamos al Señor. Sí, ya, muy bien. Ahí nuestra líder del recuerdo nos está diciendo que ya después de este versículo toca glorificar al Señor. ¿Ya? Líder del recuerdo porque ella es la encargada de hacernos recordar de que ya hay que en algún momento dar glorias al nombre del Señor, ¿no? Muy bien. Romanos 13, 14, ¿no? Dice, mira lo que dice el apóstol Pablo, sino vestíos del Señor Jesucristo. O sea, qué importante es venir a Él y que Él, tome parte de nuestras vidas, que Él venga a nuestras vidas y no solamente de lejos decir, yo creo en Dios. Que eso que está ahí es algo incorrecto, ¿no? Una vez le pregunté a alguien, hablaba con alguien y él me decía, pero yo creo en Dios, me decía, yo creo en Dios, me decía así. Y yo le decía a él, te hago una pregunta, si alguien que nunca ha ido al colegio, ¿no es cierto? O que nunca ha ido a la universidad, pero cree que hay colegios, cree que hay universidad, solo por creer, ¿ya acabó la secundaria? Solo por creer, ¿ya es un doctor, abogado, porque cree en la universidad? Ya pues, hermano, si en la vida física no nos comportamos así, ¿por qué queremos traer esas cosas a las cosas de Dios que son más serias? Hermano, si la misma Biblia dice que también el diablo cree en Dios, ¿no es cierto? La única diferencia es cree porque le ha visto, ha estado con el Señor. Ya, la única diferencia es que el diablo no le obedece, no se rinde. Nosotros creemos, pero el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, se rinde ante él. ¿En qué sentido? Le obedece, le busca. ¿No es cierto? Muy bien. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, esta carne tiene deseos. Esta carne tiene deseos, mi querido hermano. ¿No es cierto? Esta carne tiene deseos. Un día alguien me preguntó y me dijo, ¿pero dónde dice en la Biblia que no puedes fumar? ¿Dónde dice en la Biblia no fuméis? Es que no pues, es que hermano, mira, tampoco la Biblia habla de marihuana, tampoco la Biblia dice no marihuanéis, no dice eso. Entonces, que por eso vamos a ir tampoco dice no habla de cocaína y vamos a ir. No, hermano, el asunto es que la Biblia habla que Dios es un Dios santo. La Biblia dice que todo aquel que en él cree, su cuerpo ahora se convierte en templo de Dios, y quien destruye, perjudica o daña
Así dice la Biblia, así dice la Biblia. Quien perjudica su cuerpo metiéndole cosas incorrectas, dice la Biblia, quien destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Así dice la palabra de Dios. Entonces, muy bien. Dice la Biblia, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a glorificar en este momento al Señor. Así que ahí en su lugar, prepárese, vamos a glorificar con todo nuestro corazón al Señor. Mientras que se puede arreglar el problemita, ¿no? Uy, Padre Santo. Lo que pasa es que ha pasado una cosita ahí, pero lo bueno es que sigue la transmisión. Vamos a comenzar. Vamos a glorificar, hermano, tú ahí en tu lugar y luego también en la caja de comentarios con tus manitos a su nombre, a su poderoso nombre, a su glorioso nombre. ¿Y quién vive, mis hermanos? ¿Quién salva? ¿Quién te sana? ¿Quién viene por segunda vez? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a darle palmas al nombre del Señor. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, nos quedan 10 minutitos o 7 minutos para poder terminar estos 3 versículos. Vamos para allá, mis queridos hermanos, y vamos ya aterrizando este sermón. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 3. Gálatas 3:3. Vamos para allá. Mira lo que dice la palabra en Gálatas 3:3. Dice aquí el apóstol Pablo también. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Ve? O sea, naciste de nuevo, estabas bien espiritualmente, pero te descuidaste. Como el joven que mencioné al principio, el ejemplo. Un joven que en un tiempo estaba bien, oraba, predicaba, hasta líder llegó a ser, pero luego bajó espiritualmente, pero como es joven, ahora está siendo gobernado por los deseos de su carne. Y ese quiere chapar de todos lados, quiere novia, ese quiere estar con alguien como sea, no importa mundana, farisea, no importa bruja, con quien sea, porque la carne le pide estar con alguien. Porque si ese joven no estuviera en la carne y estuviera fuerte espiritualmente, ese joven dijera, yo voy a esperar en Dios y yo no quiero ni mundana ni bruja, yo quiero una sierva de Dios para mí, porque yo no quiero equivocarme engendrando hijos por ahí, ni quiero meterme con una mujer que luego me haga demanda y luego y no quiero meterme con alguien que luego me cause problemas. No, yo quiero una sierva de Dios. ¿Ves? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, sí, hermano, hay gente que empieza por el Espíritu y luego acaba en la carne. El problema de los Gálatas es de que ellos empezaron creyendo en Jesús, ¿no? La salvación por gracia. La salvación es por gracia, indudablemente, ¿no es cierto? Pero luego vinieron los judaizantes a decirles de que no solamente es creer en el Señor, ¿no es cierto? Sino también que tenían que guardar el día sábado, tenían que circuncidarse, guardar algunas fiestas, ¿no? Entonces, indudablemente que eso que está ahí era acabar en la carne también, ¿no? Muy bien, salgamos por favor. Vamos ahora a ver Gálatas 5, 16 al 21. Gálatas 5, 16 al 21. Y vamos a ver las características de alguien carnal, de alguien que usa la carne para lo malo, de alguien que está en la carne. Vamos a ver las características acá directamente. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Ve? ¿Cómo es, hermano? ¿Vas a servir a Dios? ¿No es cierto? Vas a servir a Dios, pero quieres seguir siendo esclavo de la droga. No. ¿Cómo es? No, es que mi carne me pide drogarme. Si tu carne te pide drogarte, métete de lleno a Dios para estar fuerte espiritualmente y lo que la carne diga, ya no lo sientas. Pero si no te metes de lleno a Dios, lo que tu carne diga siempre será más importante. ¿Cómo es? Porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras hacer. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Claro que sí, nosotros ya no estamos bajo la ley de la circuncisión y de guardar el día sábado y de las fiestas judías, sino que ahora es el Evangelio.
Ya no es la ley para los judíos, sino el evangelio traído por Jesús. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí vienen las características de alguien que está en la carne. ¿Qué son? Adulterio. Adulterio. Meterte con la mujer o el hombre de alguien. ¿Es cierto? Fornicación. Volviendo al ejemplo del joven. Eres jovencito. Ya no estás bien espiritualmente, has bajado espiritualmente, estás en la carne ahora. Entonces, quieres fornicar solamente, tú quieres fornicar, ¿no es cierto? Estás como un caballo salvaje, que solamente como sea quieres fornicar, ¿no es cierto? Como sea, como ya dije, no importa que sea mundana, no importa que sea bruja, no importa, con tal de que tu carne quiere fornicar, nada más, estás en la carne. Y qué pena, porque en un tiempo estabas en el espíritu y podías someter la carne. Muy bien, adulterio, fornicación, inmundicia, ¿no es cierto? Inmundicia, que tiene que ver con la pornografía, ¿no? Lascivia, que tiene que ver, hermano, con, digamos, el exceso, ¿no es cierto?, en lo malo, sin límites. Verso 20, idolatría, claro. ¿Por qué idolatría? Porque si no estuviera en la carne, estaría en el espíritu. Y al estar en el espíritu, entiende que Dios es espíritu. Ya lo vimos ayer. Dios es espíritu. Entonces la comunicación es espiritual. ¿No es cierto? Idolatría. Hechicería. Toda persona de cualquier religión, ¿no es cierto?, de cualquier religión, que se va al brujo, se va al hechicero, a que le pasen huevo, se van a que le lean las cartas, estás maldiciendo tu vida y maldiciendo tu familia. Eso no se hace, porque el brujo no trabaja para Dios, ¿no es cierto? Entonces, el brujo no es un siervo de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo decir yo creo en Dios y te vas al brujo? Que te lean la mano, que te lean las cartas. ¿Por qué mejor no es leer la Biblia? No te leen la mano, te leen las cartas, pero no lees la Biblia. Muy bien. Hechicerías, enemistades, estar siempre peleando con la gente, ¿no es cierto? Pleitos, estar siempre públicamente pleitando con todo el mundo. Celos, ¿no es cierto? La carne, celos, ¿no? El de repente agarra, mi amor, ahorita vengo, me voy a comprar. Allá, muy bien. La tienda queda a 3 minutos, te despachen en 1 minuto, estás regresando en 3 minutos. Total, 3, 6, 7 minutos. Ya, si no te estoy llamando, respóndeme. Y me mandas una foto de la tienda y ¿qué es eso? Y todavía te llamas cristiano, cristiana. No, pues hermano. Entonces, los que somos creyentes sabemos que hay un Dios, que para los que creemos en Dios no hay nada oculto que no salga a la luz. No necesitamos estar en la carne para cuidar algo, porque al final todo depende de Dios. Celos, iras, ¿no? Estar ahí gritando, ¿no, hermano? Yo tengo un dicho aquí en mi casa, cuando por ejemplo de repente hay un grito, que a veces los bebés no gritan a veces, yo les enseño a ellos, no ensuciemos el ambiente, ¿no? Porque los gritos ensucian el ambiente, ¿no? Se carga el ambiente. Entonces, no, ni las madres, ni los papás, ni los hijos, ¿no? Que todo sea hablado y con cordialidad. Iras, contiendas, disensiones. Toda división es del diablo, venga de quien venga. Toda división empezó en el cielo con Satanás, en la tierra con Coré y siguió hasta arriba. Toda división es del diablo. Muy bien, herejías, hablar cosas que no están en la palabra. ¿No es cierto? Cuando te hablan cosas donde uno dice, pero ¿dice eso la Biblia? No dice, pero es la costumbre de nuestra iglesia. No, yo no quiero costumbres de iglesia. No, es nuestra tradición. Yo no quiero tradiciones. No, pero es lo que creemos. Yo no quiero lo que tú crees. Yo quiero lo que dice la Biblia. Lo que Dios me ordena. Eso yo quiero. La palabra no de un hombre, la palabra de Dios. 21. Mira las características de estar en la carne. Envidia, estar envidiando. No, mira lo que se ha comprado. Pero ¿por qué él tiene? ¿Pero por qué a ella? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué? Es horrible. La Biblia dice que la envidia carcome los huesos. No hay nada peor, hermano, que tener envidia. Eso es horrible. Mi pastor, ¿qué vence la envidia? Ya, rapidito nomás, 2 cosas. A la persona que tú veas que Dios está que la levanta, la prospera, lo que sea, bendícelo. Qué alegría siento. Te bendigo. Que te siga levantando. Que Dios te siga dando. Te bendigo. Cuesta. Y lo segundo, mejor lo digo en otro mensaje porque ya se me va el tiempo. Envidia, homicidios, matar, ¿no es cierto? El asesinato de la carne. Borracheras.
Para aquellos que dicen, ¿dónde dice en la Biblia no toméis? ¿No es cierto? Brahma. ¿Dónde dice no toméis pilsen? ¿Dónde dice? Ya, borracheras, orgías. ¿No es cierto? Que tiene que ver con grupos en cuestiones a lo sexual. Y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, no entrarán en el reino de Dios. Salimos, por favor, hermanos. Salimos y vamos a terminar con este versículo que viene. Vamos terminando, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué versículo es? Es Gálatas 6:8. Sí, vamos terminando ya. Gálatas 6:8. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Lo leo, ¿no? Y ya nos acomodamos para poner la imagen de la gloria. Dice, porque el que siembra para su carne, o sea, aquel que solamente alimenta su carne, aquel que solamente le da el gusto a la carne, aquel que solamente siembra para su carne, dice la Biblia, de su carne segará corrupción, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, creyentes carnales son aquellos que solamente están buscando hacer lo que la carne les pide, ¿no? Ahora, es importante entender que la única forma de evitar eso es naciendo de nuevo, es buscando a Dios con todo tu corazón, creciendo en el Espíritu. Cuando tú creces en el Espíritu, tu carne y tu alma quedan abajo, ¿no es cierto? Entonces tu carne te pide tomar como antes, fumar como antes, irte como antes a hacer cosas malas, pero ya tu espíritu dice no, porque Dios dice que no, no, porque yo quiero agradar a Dios. Tu espíritu está más grande. Tu alma comienza, no, pero los amigos, ¿qué van a decir de ti? Yo pienso, yo siento, pero tu espíritu dice, tu mejor amigo es Jesucristo. Y el que te invita y el que solo es amigo para fiestas, para tomar, para fornicar y para hacer todo lo malo, ese no es tu amigo. Ese no es tu amigo. Aparte que en la iglesia vas a encontrar buenos amigos, verdaderos amigos también. Entonces el Espíritu comienza a reinar y a gobernar en ti.